este video voy a hablar un poco sobre estadística descriptiva y cómo hacer estadística descriptiva con R. Entonces, bueno, para empezar, la estadística descriptiva es una forma de presentar datos numéricos de forma resumida, ¿verdad? Dice que, como su nombre lo dice, de describir esos datos. Entonces, por ejemplo, si alguien nos pregunta cómo les fue a los estudiantes en un examen, es más fácil decirle, bueno, la media fue tanto, el mínimo fue esto, el máximo fue esto, y dar un rango a empezar, por ejemplo, a decirle a esa persona los números de los resultados crudos. Entonces, para eso sirve la estadística descriptiva. Hay tres categorías de funciones de estadística descriptiva. Las categorías serían las de centralización, las de posición y las de dispersión. Entonces las medidas de centralización son la media o el promedio, la mediana. Las de posición serían el mínimo, el máximo y el rango. El rango básicamente es el mínimo y el máximo. Y las de dispersión pues sería la desviación estándar y la varianza. ¿Sí? Entonces en R las funciones para aplicar esos cálculos son min para la media y dentro del paréntesis colocamos un vector numérico. Por ejemplo, el vector notas que habíamos creado anteriormente con algunas notas inventadas de estudiantes. Entonces la función min, M-E-A-N, pues nos va a dar el promedio de ese vector. La función median nos da la mediana, la función min nos va a dar el mínimo, la función max pues nos va a dar el máximo, la función SD nos va a dar la desviación estándar. ¿Sí? Ok, entonces estos valores nos describen ese conjunto de datos de una mejor manera, más que mencionar cada nota por separado, ¿verdad? Entonces, hay algo que tenemos que saber con la estadística descriptiva, que es que las funciones de estadística descriptiva son sensibles a los valores faltantes. Entonces, los valores faltantes es cuando, por ejemplo, en un conjunto de datos hay algún valor que falta. Por ejemplo, aquí siempre hay personas que, por ejemplo, no se hacen un examen o en un estudio en una encuesta, por ejemplo, siempre hay personas que no responden a una pregunta o, digamos, si estamos haciendo una recopilación de temperaturas de pacientes, siempre hay algún día en el que a la enfermera se le olvidó tomar la temperatura y así. Entonces, estas funciones de estadística descriptiva, bueno, para empezar, en R los valores faltantes se representan como NA. Entonces, eh, la, la letra o el valor NA representa un espacio en blanco dentro de una encuesta o dentro de un conjunto de datos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un vector numérico, voy a crear un vector numérico al que le voy a poner notas 2 y voy a colocar aquí algunos números, por ejemplo, 55, 89, 63, y de pronto un NA y luego otro número, por ejemplo, 53. Entonces ahora, eh, cuando intento ejecutar las funciones de estadística descriptiva sobre este vector notas 2, la función media, por ejemplo, me va a devolver NA. Y esto lo que quiere decir es que dentro de mis datos hay algún valor faltante. Es bueno que me lo diga, porque entonces yo puedo ir a ver, por ejemplo, si hice algo mal al momento de copiar los datos o por qué es que está ese valor faltante ahí. Pero también hay una forma de obligar a R a que tome a que haga la media a pesar de que hay un valor faltante. Y esto es con el argumento na.rm.
¿sí? Entonces, como dice acá, para remover los datos faltantes de estas funciones, eh, aceptan el argumento na.rm igual a true, y entonces, o t, de forma resumida, y entonces esto ya me va a dar la media a pesar de que haya un valor faltante ahí. Entonces este argumento na.rm lo puedo usar para todas las funciones de estadística descriptiva para facilitarme este trabajo de eliminar los valores faltantes. Espero que haya quedado claro, eh, y especialmente espero que haya quedado claro por qué es importante saber utilizar estas funciones de estadística descriptiva.